Buenas, soy el doctor Luis Granados, soy médico intensivista, trabajo en el Hospital Cayetano Heredia y vamos a hablar sobre cánula de alto flujo y la indicación en pacientes COVID y en todo paciente que puede presentar insuficiencia respiratoria. Entonces es importante este tema porque ha ido cambiando algunos conceptos, sobre todo desde el inicio de la pandemia. Vamos a entablar primero los objetivos de esta presentación. Importante, vamos a hablar sobre la definición de insuficiencia respiratoria, los tipos, y vamos a hablar luego sistemas de oxigenoterapia, la cánula de alto flujo, e importante la guía técnica para el suministro de oxígeno medicinal mediante cánula nasal de alto flujo. Entonces vamos a ir presentando. Primero, vamos a tener claro qué es la insuficiencia respiratoria. Y para eso debemos recordar algunos aspectos anatomofisiológicos en la cual debemos recordar la vía aérea, ¿no? Que empieza desde la nariz y va a pasar por la faringe, la laringe, la tráquea, bronquiolos, ¿no? Pero es importante que a partir de los bronquiolos terminales y los alvéolos ya es una zona respiratoria. Si sacamos, ¿no?, el aspecto alveolar, ¿no?, tenemos claramente los sacos alveolares que van acompañados por un sistema sanguíneo, que cuando uno agranda más la imagen, va a ver la barrera alveolo-capilar, que es importante el entendimiento de que constamos de un área oxigenada, aireada, y que eso va a pasar hacia el capilar. Y los hematíes van a transportar, ¿no?, el oxígeno hacia el resto del organismo. Entonces eso es importante porque cuando uno quiere hablar de insuficiencia respiratoria y hablamos de los diferentes tipos, pues el tipo 1 es cuando la oxigenación está disminuida y puede estar alterado, ¿no?, el alveolo, y eso va a dificultar el aire oxigenado que puede estar llegando, pero también puede haber otros procesos. Así como nos oxigenamos, también eliminamos CO2. Entonces el tipo 1 es oxigenatorio. Una neumonía, por ejemplo, es un tipo 1. El tipo 2 es caracterizado porque el paciente no puede eliminar el CO2. Y el ejemplo más clásico es el EPOC, ¿no?, en la cual el paciente tiene dificultad. Pero también, ¿qué otros pacientes pueden tener una insuficiencia respiratoria tipo 2? Aquellos pacientes que no pueden ventilar por problemas neuromusculares, como puede ser el síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis, ¿no? O pacientes que están muy sedados, ¿no? Los famosos pepeados, ¿no? Están sobresedados y van a disminuir su ventilación y eso va a dificultar la salida del CO2. Entonces, esos dos ejemplos, recordar. El tipo 3 es característicamente los pacientes que han recibido anestesia en el postoperatorio y son pacientes que tienen sus características porque aparte de la sedación que va a ocasionar una pobre ventilación, también durante las cirugías, sobre todo cuando son prolongadas, pueden presentar microatelectasias y eso, ¿no?, en la medida que el paciente no esté todavía sin efecto de la sedación, puede hipoventilar y aumentar las atelectasias que a veces hace necesario reintubar a los pacientes. La tipo 4 es cuando el paciente tiene un problema a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, la relación ventilación-perfusión va a estar alterada. Y eso, el alveolo puede estar muy bien oxigenado,
pero hay un problema a nivel capilar, entonces no puede llegar el oxígeno hacia el vaso sanguíneo y menos que el hematía pueda llevar el oxígeno hasta el resto del organismo. Entonces, es importante tanto el sistema alveolar así como el sistema hemodinámico. Si el paciente en algo está comprometido, pues el paciente que está en un shock severo, va a alterarse esa relación ventilación-perfusión. ¿Ok? Entonces, esos son los 4 tipos de insuficiencia respiratoria. Clásicamente, ¿no? Se dice que un PO2 menos de 60, pues me va a caracterizar una insuficiencia respiratoria mayor de 45 o 50, también va a ser característica de la insuficiencia respiratoria tipo 2. Acá recordamos todo el circuito, ¿no? En la cual desde el aire, en la cual ventilamos oxígeno al 0,21%, pues al 21%, entonces acá ingresa por la nariz, va a dirigirse a toda la vía respiratoria, llegar a los alveolos y ahí va a hacer a través de la membrana alveolo capilar llegar el oxígeno hacia la sangre. Entonces esa sangre oxigenada va a llegar a la aurícula izquierda para desde el ventrículo izquierdo va a ser expulsado al resto del organismo sangre oxigenada. Esa sangre oxigenada, ¿no? Luego de pasar por todo el organismo, va a retornar por las venas, ¿no? Las venas cavas hacia la aurícula derecha y del ventrículo, ¿no? Va a pasar nuevamente hacia los pulmones para ser nuevamente oxigenado. El recorrido del CO2, ¿no? Va a salir, va a ser de salida y por lo tanto es importante recordar esos 2 sistemas. Y el oxígeno va a ser necesario para, ¿no? el proceso de obtención de energía en el ciclo de Krebs. Entonces, cuando hablamos de oxigenoterapia, pues hay diferentes sistemas. Tenemos la cánula binasal, ¿no? Tenemos las máscaras, tenemos la máscara con reservorio, pero también podemos tener sistemas de CPAP, ¿no? Presión, ventilación no invasiva, y en otros procesos ya más avanzados podemos necesitar una intubación para dar un soporte de ventilación invasiva. En ese proceso tenemos también la máscara Venturi y los sistemas de cánulas de alto flujo. Entonces, cuando uno quiere catalogar si el sistema es de alto flujo o de bajo flujo, los de alto flujo básicamente es el sistema Venturi y la cánula de alto flujo. Los otros, la cánula binasal, la máscara de reservorio o la máscara que no es Venturi, son sistemas de bajo flujo. ¿Okay? Cuando ya el paciente entra también a ventilación mecánica, se utilizan también sistemas, es alto flujo, lo que necesita el ventilador mecánico. Entonces, eso es importante recordar porque usualmente los sistemas de bajo flujo no van a dar un FiO2 exacto. Va a depender mucho de cómo el paciente está ventilando. Entonces, es importante esa acotación, ¿no? A pesar de que hay una relación de cuántos litros yo le estoy dando una cánula binasal, 0,24, 0,28, pero no es exacto, ¿no? Eso hay que recordar. Entonces, con un sistema de máscara con bolsa de reservorio, yo puedo llegar a FiO2 entre 80 y 100%, dependiendo si estoy con las válvulas de recanalización. ¿Ok? Entonces, nuestro objetivo es no utilizar oxígenos a concentraciones muy altas, porque eso va a alterar
¿no? La disminución del nitrógeno puede crear atelectasias y también va a aumentar el riesgo de ocasionar radicales libres y eso inflamación y fibrosis. Sobre todo en los neonatos tienen mayores complicaciones, no solo a niveles pulmonares, incluso a niveles oftálmicos pueden ser afectados, concentraciones altas de oxígeno. Entonces, debemos recordar, ¿no? Mecanismos de hipoxemia en el COVID es tanto por la alteración BQ, ¿no? Hay una vasoplegia en la cual la oxigenoterapia va a disminuir, ¿no? el, el, el drive respiratorio, ¿no? Y eso que va a ocasionar también disminuir el riesgo del PCILI. Ese está relacionado al trabajo respiratorio que tiene el paciente. Entonces uno debe imaginarse que uno estar con frecuencias altas ventilatorias y con sobreesfuerzo, pues va a ocasionar una inflamación que se va a reflejar en un proceso inflamatorio persistente y obviamente al darle yo oxigenoterapia voy a disminuir el riesgo de la tormenta de citoquina, que de por sí ya tiene el paciente con COVID, tiene alto riesgo de desencadenar una tormenta de citoquinas y al final ser un círculo vicioso de mayor daño a nivel pulmonar. Entonces, dentro de los paradigmas, ¿no?, que hemos aprendido en el post-COVID, es que al inicio no estaba recomendado utilizar nebulizaciones, cánulas de alto flujo, cualquier sistema que pudiera hacer la posibilidad de contaminar a los trabajadores de salud. Pero se ha ido viendo que es poco probable y en estudios previos, pues lo que más puede encontrarse en el área alrededor de un paciente, por ejemplo, que recibe una nebulización, es más o menos a 80 centímetros puede encontrarse una afectación debido a la aerolización que producen los sistemas. Pero es más bajo en otros sistemas como la cánula de alto flujo o el Venturi, que puede llegar a unos 40 centímetros. Por eso es que de todas maneras uno debe tomar todas las medidas para evitar ese riesgo de que un trabajador pueda ser contagiado. Entonces, obviamente se recomiendan, ¿no?, POCs individuales o dentro de las posibilidades presión negativa y utilizar los EPP correctamente para disminuir ese riesgo. En cuanto al COVID-19, pues es importante el uso temprano de una cánula de alto flujo en pacientes que vamos a ver la consideración de este sistema. Cuando el PAFI es menor de 200, es una posibilidad, ¿no? Pero es importante un monitoreo estrecho para ver si hay un deterioro clínico oxigenatorio. PAFI menos de 150, probablemente yo debo considerar, ¿no?, una intubación orotraqueal por el alto índice de fallo y vamos a ver qué otros criterios se pueden considerar en monitoreo temprano con el índice de ROX y un monitoreo estrecho del trabajo respiratorio. Entonces, en el COVID-19, ¿no?, el doctor Gattinoni, él es un anestesiólogo dedicado mucho a la parte ventilatoria, bueno, y un experto en distrés respiratorio, ¿no? Él le explica los cuadros que uno puede evidenciar. Entonces, el COVID-19 produce un distrés no necesariamente del clásico, que es el que vemos acá en la parte inferior, ¿no?, con infiltrados posterobasales. Esto es característico. Entonces, pero también se vio que parte del proceso presentan los pacientes microtrombos y eso hace que, como hemos visto, la importancia, ¿no?, del capilar para tener, obviamente, el pasaje del oxígeno
a través de la membrana alveolo-capilar, pues se necesita que el vaso sanguíneo esté listo a recibir. Pero si está obstruido por microtrombos, pues eso hace también ocasionar una insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿cómo se va a caracterizar? Y él los definió como L y como H. L de low, ¿no? Porque estos pulmones, característicamente microtrombos, son menos pesados que los pacientes con el distrés clásico, ¿no? Que son tipo H y que son más pesados, ¿no? De ahí viene el nombre L y H. Entonces, en esta evolución de la enfermedad, ¿no? Se describe que pueden presentar microtrombos y eso progresar, ¿no? A un tipo H. La mayoría que vemos son tipo H, pero no hay que olvidar que también podemos ver este tipo L en algunos casos que es menos frecuente, pero son característicamente que en las radiografías uno no pareciera evidenciar el daño, pero obviamente el paciente tiene una hipoxemia severa. Entonces, eso es importante entender desde el tipo H y el tipo L, que en esta evolución no necesariamente todos van a empezar así, no vamos a evidenciar siempre el L, ¿no? En algunos casos con mayor riesgo, por ejemplo, diabéticos, hipertensos, obesos, sí pudiera uno encontrar un L clásico, pero también vamos a encontrar tipo H más frecuente. Entonces, vamos a ir avanzando y vamos a presentar lo que es la cánula de alto flujo. Cánula de alto flujo puede ser simplemente una máquina que es la que va a originar, que va a utilizar un sistema de calentamiento del agua que va a humidificar el aire que uno va a inspirar, ¿no? Entre 34 a 37 grados, porque eso es lo normal. Nosotros respiramos un aire caliente. A través de la nariz se va a calentar y se va a humidificar. Entonces, ese es algo positivo para la cánula de alto flujo. Aparte tenemos las cánulas, ¿no? Con una bigotera, en lo cual es importante la medida de cada paciente. Existe la talla S, M y L. Entonces, hay que poner la medida precisa, porque si no, estas curvaturas a nivel de la bigotera pueden no entallar bien y más bien se obstruye. Por eso es importante la medida necesaria. Aparte va a tener pues un sistema de soporte, un sistema eléctrico, pero vamos a ver que el dispositivo de alto flujo tiene flujos altos, son exactos, un FIO2 exacto, una temperatura y va a producir un CPAP-like, ¿no? O sea, no es precisamente el tipo de CPAP. El CPAP es la presión continua de la vía aérea, una presión positiva continua de la vía aérea. Entonces, eso se utiliza mucho en pacientes, por ejemplo, que tienen apnea de sueño, utilizan el CPAP, pero es con una máscara. No es el mismo sistema, pero ocasiona un fenómeno similar. Entonces, tiene una asistencia respiratoria que va a hacer reducir el espacio muerto. Nuestro espacio muerto, recordemos que había todo un sistema tubular desde la laringe, tráquea y los bronquiolos que conducen el aire. Ese es un espacio muerto fisiológico que tenemos, que en promedio puede ser 150 mililitros. Pero con este sistema de alto flujo, reduce ese espacio muerto y obviamente es beneficioso para el paciente. Va a tener un oxígeno suplementario y va a originar una presión positiva que es lo que se describe como un CPAP light o como un sistema Dynamic. Aparte va a hidratar, o sea, va a humidificar correctamente el aire que inspiramos y que obviamente va a depender mucho de la
lo que va a recibir el paciente es una comodidad. Estar con un buen sistema de oxigenoterapia que te da un buen flujo, caliente y húmedo, pues el paciente está más cómodo, puede comer mejor. Y eso es algo que se ha visto que es muy beneficioso, porque el paciente cuando tiene mucha disnea, comer es un riesgo. Más de una vez pueden aspirarse y se complican. Entonces, ¿qué fue primero? ¿No? Entonces, fue el COVID, muchas veces asociado también a un problema de aspiración. ¿Ok? Entonces, al tener el sistema que no es invasivo, el paciente está despierto, colabora y también puede alimentarse. Entonces, acá es para reforzar, ¿no? La cánula de alto flujo reduce el espacio muerto, ¿no? Al tener un flujo elevado, va a originar una presión positiva, pero como vemos acá es en la parte superior de las vías aéreas. ¿Ok? Entonces, eso es importante recordar, que crea una presión positiva en la porción superior de la vía aérea. Y lo otro, que va a recibir un oxígeno suplementario a la medida que el paciente va necesitando y de acuerdo a el monitoreo, que es muy importante, ¿no? Una humidificación óptima, que uno cuando habla con los pacientes, pues ellos notan cuando está bien humidificado y a una temperatura adecuada. Entonces, eso también lo refiere el paciente. A todo esto, ¿no? El 10 de agosto del presente año se aprueba Guía Técnica para el Suministro de Oxígeno Medicinal mediante cánula de alto flujo en el marco de la emergencia sanitaria. Entonces ya hay una guía técnica, la cual hemos visto, ¿no? En la experiencia, muchos pacientes evitan terminar en un ventilador mecánico al suministrar, ¿no? Un sistema de alto flujo de oxígeno. Entonces, ¿qué nos dice esta guía técnica? La finalidad es contribuir con mejorar la atención del paciente con infección por COVID y obviamente que está presentando una emergencia, una insuficiencia respiratoria. ¿Ok? El objetivo es establecer los criterios y eso es importante. ¿Por qué? Porque siempre se ha demostrado que tener una guía, un protocolo, es mejor que no tenerlo. Es muy difícil decir que todo sea perfecto, pero en el tiempo se puede ser perfectible. Entonces, es importante entablar, ¿no? Una socialización en todo el equipo de salud que pueda conocer y manejar los mismos criterios. Eso es lo que se quiere. Criterios de selección, los procedimientos para el suministro de oxígeno medicinal mediante cánula de alto flujo en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda por el COVID-19. Objetivos específicos, establecer los criterios de selección. Y eso es importante. Muchos dicen que no es útil, pero a lo mejor lo que ocurre es que no se tiene un buen criterio de selección. Y lo otro es establecer los procedimientos, que eso, digamos, va mucho en la tecnificación, en lo que el equipo lo adopte como un sistema positivo. Para eso hay que conocer la escala de Hackor, que es la escala de fracaso de ventilación mecánica no invasiva. O sea, esto ya es una escala previa conocida para la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, ¿qué parámetros debo considerar? ¿No? La frecuencia cardíaca, ¿no? Si es mayor o menor de 120. El pH, ¿no? ¿Cómo está? Si está mayor o igual de 7.35, considerado normal. Pero si ya es menos de 7.25, puede llegar hasta un puntaje de 4. ¿Se dan cuenta? ¿Qué otro parámetro voy a considerar? La escala de Glasgow para ver el sensorio del paciente. Y eso es un criterio quizás que va a impedir, en muchos de los casos, que el paciente de elección del sistema de alto flujo. Rara vez ya por los pacientes por el COVID-19 ya hacen una encefalopatía. Lo otro, ¿no? Para no estar
digamos, tomando muchos gases arteriales, se considera el SAFI, ¿no? La saturación de oxígeno, que lo puedo ver con el pulso oxímetro, entre el FiO2, en vez de utilizar el PAFI. Entonces, mayor de 233, puedo considerarlo normal, pero cuando ya es menos de 148, puedo llegar a un valor de 6. ¿Ok? La frecuencia respiratoria, ¿no? Menor o igual de 30, lo voy a considerar aceptable, que cuando ya es mayor o igual a 46 hasta un valor de 4. ¿Ok? Entonces vamos a ir bien. Pero esos son los 5 criterios de la escala de Jacob. La escala de WOP, que es la escala clínica del trabajo ventilatorio, ¿no? WOP de trabajo, ventilatorio, respiratorio, en lo cual considera la frecuencia respiratoria, el aleteo nasal, el uso de músculos accesorios y el uso de músculos abdominales. Puntaje mayor de 4, probablemente ya necesite un soporte ventilatorio invasivo. Por eso hablan de una intubación orotraqueal. Entonces, hay que recordar, ¿no? Ver la frecuencia respiratoria, ver la presencia de tirajes y el patrón ventilatorio. Entonces, acá puede ser bien descrito y siempre hay que destapar al paciente para ver el tórax y el abdomen, porque a veces el aleteo no es muy perceptible. Entonces, se les pide siempre evaluar al paciente, ¿no? Mirando el tórax y el abdomen para ver los tirajes, para ver el patrón ventilatorio. Si cuando inspira, ¿no? El abdomen disminuye, pues eso es un mal patrón ventilatorio. Y acá nos está hablando justamente de los parámetros que se consideran desde el patrón ventilatorio abdominal, la frecuencia respiratoria, la presencia de tirajes y el aleteo nasal para medir la escala de WOP, que es el trabajo ventilatorio. Entonces, ¿qué criterios debo considerar para la selección? ¿Qué paciente debe ingresar? Tengo criterios clínicos y gasométricos. Una disnea moderada grave con signos de trabajo respiratorio y uso de musculatura accesoria o un movimiento abdominal que lo hemos descrito en la escala de WOP y considerar también la escala de Jacob. Esas escalas son muy fáciles de medir. Entonces, no debemos pensar que es mucho el trabajo. Cuando uno ya empieza a hacer la práctica, es muy sencillo y rápidamente uno puede considerar. Entonces, taquipnia, ¿no? Una frecuencia respiratoria mayor de 30, una hipoxemia grave, si el paciente está saturando menos del 90%, pues yo debo estar, ya no quedarme contento con que el paciente esté con una máscara de reservorio, que le estoy dando concentraciones de oxígeno entre 80 y 100%, que no es adecuada. Puede ser de inicio, pero yo debo definir, ¿no? Número uno, que el paciente no me esté febril, que me esté aumentando la frecuencia respiratoria, que aumente la deshidratación, o sea, ver que no esté con fiebre, hidratar bien y con eso evaluar. Y los criterios gasométricos, ¿no? Un PAFI, ¿no? Mayor de 150 a 300. Entonces, ese paciente es el que probablemente se va a beneficiar de manera progresiva mayor a 40% para conseguir una saturación de al menos 90. Y eso es algo importante, ¿no? Los pacientes al inicio yo puedo tener un objetivo 92, 94, pero una vez estabilizado, 90%. Y un pH menor de 7,35, ¿no? También hay que tener cuidado porque este paciente está haciendo un poco de acidosis. Puede ser que esté reteniendo de CO2 y esa retención de CO2 puede ser porque el paciente se está agotando. Entonces, no es necesario, si es que no tengo una gasometría, pues yo igual tengo la clínica y tengo el SAFI para poder yo tener los criterios clínicos para poder pensar que este paciente pudiera beneficiarse. El famoso índice de ROX lo que me sirve es para monitorear al paciente que yo estoy ingresando a un sistema de cánula de alto flujo. ¿Ok?
Y es muy sencillo, ¿no? Simplemente la saturación de oxígeno, el FiO2, ¿no? Entre la frecuencia respiratoria. Y eso me va a medir el índice de ROX. Y hay que recordar este valor 4.88 a más, pues es un indicativo de éxito. El índice de ROX cuando está más bajo, pues ahí me trae problemas. ¿Ok? Entonces yo puedo pensar claramente que un paciente que está con, por ejemplo, una saturación de 95%, con FIO2 de 60, pero tiene una frecuencia respiratoria que, digamos, está, no es alta. Entonces el paciente no me está haciendo mucho trabajo respiratorio y por eso que el índice de ROX me puede salir, ¿no? Cerca de 8. Lo contrario es un paciente que está con saturación de 90%, FIO2 de 80, pero su frecuencia respiratoria es 30. Entonces va a estar disminuido el índice de ROX porque este paciente me está haciendo un trabajo respiratorio, ¿no? Me está necesitando una concentración de oxígeno y aún así su saturación está en 90%. Entonces, al parecer, no está yendo bien ante el sistema de cánula de alto flujo. Esa es la idea del índice de ROX. Monitoreo del paciente que está recibiendo el sistema de cánula de alto flujo. Dentro de los criterios de evolución favorable, ¿no? ¿Qué puedo considerar? Si el paciente ha disminuido su frecuencia respiratoria, digamos que la frecuencia cardíaca disminuye el 20% de la inicial, el índice de ROX mayor de 4.88 a los 30 minutos, también se mide las 2, 6 y 12 horas. La escala del trabajo ventilatorio, menos de 4 puntos, la escala de Hacor, menos de 5 puntos, ¿no? Entonces eso me quiere decir que el paciente está respondiendo al alto flujo. El uso de alto flujo en casos de insuficiencia respiratoria por hipercapnia, o sea, retención de CO2, donde el principal problema es ventilatorio, ¿no? Y los valores son mayores a 45, el PCO2, es controversial, o sea, porque no es muy fuerte el sistema de cánula de alto flujo para darle la fuerza ventilatoria que a veces necesitan algunos pacientes para ventilar. Puede ser que ya me haya hecho una telectasia o puede ser que esté muy agotado y obviamente ya no es, más bien es un indicativo que pudiera estar fracasando. Y acá el índice de ROX entre 2 a 12 horas yo debo estar monitorizando y obviamente el punto de corte 4.88, cuando es menos, pues la cosa está, digamos, en alto riesgo de fracaso. Dentro de los criterios, cuando ya el paciente debo pasarlo a una unidad de cuidados intensivos o intermedios, ¿no? Si aumenta la frecuencia cardíaca, respiratoria, ¿no? Una hipoxemia persistente aún con FIO2 más de 80%, un PAFI menos de 150 a pesar del sistema de alto flujo, si el CO2 me está aumentando más de 45, el WOP mayor de 4, la escala de Hacor más de 5 puntos, ¿no? O el índice de ROX, ¿no? Menos de 2.85, 2.88 a los 30 minutos es bajo y a las 2 horas menos de 3.47 a las 6 horas y menos de 3.85 a las 12 horas. Pero con 4.88 yo debo estar muy expectante de que el paciente me pudiera estar reflejando un fracaso al sistema de alto flujo. Y les traigo a colación esta hoja de registro y monitoreo, que es importantísimo. O sea, de nada sirve poner a un paciente en un sistema de cánula de alto flujo si yo no voy a monitorear. Y ese sistema de monitoreo implica llenar las hojas, porque entre reporte y reporte yo debo saber qué ha pasado con el paciente. Entonces, es importante, ¿no? Todo lo que se ha dicho, esta es la hoja de monitoreo inicial, ¿no? Indicación fisiopatológica, por la cual ingresó, ¿no? Si hay comorbilidad es muy importante, los criterios clínicos, porque yo le voy a hacer seguimiento, ¿no? Criterios de ingreso, ¿no? Hay que ver, ¿no? ¿Cuál fue el criterio fisiopatológico? ¿Cómo está la escala de Glasgow?
Es importante. Si yo veo que el paciente se está deteriorando, está encefalopático, yo ya debo estar pensando en un soporte ventilatorio invasivo. La estabilidad hemodinámica y el estado decisorio son dos parámetros que puede ser que no elija un paciente y que puede ser un signo también de fracaso. Entonces, hay que recordar, ¿no? El seguimiento que se hace a los 30 minutos, a la 1 o 2 horas, 4 o 6 horas, hasta las 12 horas. Eso es importante, llenar la hoja, porque es una hoja objetiva. El trabajo en equipo es importante, un monitoreo objetivo. No de que me parece, a mí lo vi así, no. Para eso está claro acá los criterios, ¿no? Para derivarlo a una unidad de cuidados intensivos, que es lo que hemos conversado, igualmente en el tiempo que se va midiendo. Medicamentos que está recibiendo, médico evaluador, y esta es la hoja de monitoreo de seguimiento, porque hay pacientes que pueden necesitar 5 a 7 días. Es raro, ¿no? Que salga tan rápido como las 48 horas, pero también es raro que pasen de los 7 días. Entonces, reforzamos acá pacientes, ¿no? El trabajo en equipo, conversar mucho con el paciente, darle la comodidad y la confianza de que nos diga qué le incomoda, porque a veces simplemente una obstrucción de la cánula de alto flujo me empieza a desaturar y yo estoy pensando que el paciente está fracasando. Lo que pasa es que no le está ingresando el aire. Y eso es más frecuente de lo que uno cree. Entonces, el paciente que tiene comodidad y uno le explica, hasta ellos mismos se van arreglando, ¿no? La cánula y ellos sienten que van mejorando. Entonces, por eso, y lo otro es la medida importante, una hidratación adecuada, un control de la temperatura, porque el paciente que está con fiebre, pues me va a aumentar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, y me va a hacer falsear en mi hoja de monitoreo. Entonces, quien viene después dice, ¿cómo no lo intubaron? Pues lo que pasa es que hay que considerar que el paciente puede tener fiebre, puede estar deshidratado, o puede estar con dolor. Entonces, todo eso es importante y obviamente, si el paciente está estable, pues una alimentación adecuada y acompañada. Entonces, acá el paciente, ¿no? Estos son muchos de los ventiladores actualmente ya tienen el sistema de cánula de alto flujo, ¿no? Entonces, no pensemos que solo hay que comprar las máquinas especializadas, pero digamos que es más barato esa máquina especial solo para cánula de alto flujo y digamos que si tengo el ventilador mecánico puede ser para pacientes que ya necesiten estar intubados. Gracias. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.